muy buenas tardes, doctor Luis Miguel Sánchez Loyo. Me Hola. gustaría iniciar esta pequeña entrevista preguntándole un poco acerca de usted, su profesión, su formación a lo largo de los años con respecto a este tema del suicidio. ¿Qué nos podrías contar un poco acerca de tu semblanza? Ok, soy psicólogo y doctor en ciencia del comportamiento. Soy profesor investigador en la Universidad de Guadalajara. También soy profesor en la Universidad de ITESO. Soy socio de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, representante de México ante la Asociación de Suicidología de Latinoamérica y el Caribe y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. En el tema empecé a trabajar en 1994 en el Centro de Intervención en Crisis que se abrió en ese año en en este caso por parte del gobierno del estado de Jalisco. Entonces, pues tengo trabajando en el tema desde 1994 como psicólogo clínico, atendiendo mayormente crisis es, por ideación suicida o posteriores a un intento de suicidio. Y desde el año 2005 me he dedicado a investigar el comportamiento suicida. Esto como parte de mi trabajo como académico en la Universidad de Guadalajara. Te agradezco mucho que nos compartas un poco sobre tu semblanza y vaya que es bastante sorprendente y muy extensa. Eh, Creo que sí es algo de admirar. Y pues en base a esto nos surge una pregunta. eh, ¿Cómo es que tú definirías el suicidio a partir de tu experiencia, de tu contacto con esta problemática y pues a lo largo de estos años de experiencia, Luis Miguel, doctor Luis Miguel? Ok, pues mira, el suicidio, así el término se refiere a la muerte por voluntad propia, eh, pero si cambio un poco el término de suicidio y lo limito solo como a la muerte, y en vez de eso hablo de el fenómeno del suicidio o el fenómeno suicida, esto ya integra desde una serie de eh, aspectos conductuales que los podemos considerar desde deseos de morir hasta la muerte provocada por una persona, ¿no? Eh, el suicidio es un fenómeno multifactorial y que se expresa de manera diferente en cada grupo etario, en cada género, y si me apuras, o bueno, más bien coincidiría de que también por aspectos socioculturales. Entonces, no es un fenómeno homogéneo en toda la sociedad y en cada uno de estos grupos o sectores sociales se expresa, se presenta y es causado por diferentes aspectos. Y además es algo sumamente dinámico y cambiante. Como un ejemplo, en la década de los 80s y 90s, la tasa más alta de suicidios, de muertes por suicidio, eran personas de la tercera edad y mayores. A partir del año 2000, la tasa más alta se presenta en jóvenes entre los 20 y los 24 años. Entonces, bueno, ahí nosotros vivimos un cambio muy importante en términos de la dinámica del suicidio en términos demográficos y es algo que también se ha visto en otros países, ¿no? No tan marcado en Europa por razones de la dinámica demográfica que tiene, pero en otros semejantes a México también se ha visto este fenómeno.
Bueno, hace un momento usted nos mencionaba sobre esta fenomenología que está pasando de que al transcurso de los años estamos notando como que estos cambios de personas de la tercera edad a jóvenes. Y aquí surge una pregunta que, ¿qué sucede con los niños? O sea, los niños, ¿cómo es que los niños ven el suicidio? ¿Los niños entienden el suicidio? Y en dado caso, ¿los niños llevan el mismo proceso que los adultos o hay una variabilidad? Ok, me parece una pregunta muy, muy pertinente. Sí hay una diferencia, ¿no? Por un lado, los niños ven el, el suicidio a partir de las experiencias a las cuales tienen acceso. Puede ser a través de la televisión, a través del internet o a través de comentarios que pueden pasar en su familia o de algo que pasa directamente en su familia. Em, y es preocupante porque es el grupo etario, en este caso el de los niños, en el que más variación ha habido en términos de muertes por suicidio desde 1990 hasta la fecha. No es la tasa más alta, pero es el grupo etario en que ha habido más este cambio. Em, y bueno, pues, ¿de qué depende que un niño entienda realmente qué es el suicidio o que se pueda confundir con un juego o un accidente, ¿no? Que eso es un tema de debate, porque el INEGI no reporta las muertes por suicidio de menores de 10 años. Se consideran accidentes legalmente. Pero en la experiencia, y también lo tenemos documentado en trabajos de investigación, hay niños que por exposición a este fenómeno, ya sea de manera directa o indirecta, ellos entienden que el suicidio es la muerte autoprovocada, que la muerte es irreversible y que no es como un estado transitorio, pasajero, que pudieran ir y venir entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, hay algunos niños tan chicos como 6, 7 años que sí comprenden perfectamente lo que es el suicidio, que eso les va a provocar su muerte y las consecuencias de ello. Y por supuesto que también tenemos otros chicos de 7, 8 años que en realidad no lo entienden muy bien y lo pueden confundir con homicidios. Retomando un poco de lo que nos comentas, se me hace muy fascinante. Y en complemento a esto, ¿nos podrías hablar un poco sobre cuáles podrían ser razones para desarrollar una idea suicida? No solamente en niños, sino también en jóvenes y en adultos. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Hay alguna razón, algunas razones en específico? ¿Los factores de riesgo? ¿Nos podrías hablar un poquillo respecto a esto? Como les comentaba hace unos minutos, lo que lleva a unas personas y a otras a pensar en el suicidio es Lo que diferente lleva dependiendo de la edad a y el unas personas y a género y otras a aspectos pensar en el culturales. suicidio es diferente. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto más asociado a la ideación suicida en niños? Son experiencias de maltrato y abuso y también experiencias de duelo complicado para ellos y también en su familia. En el caso de los adolescentes, pues está mucho más relacionado con aspectos familiares, es decir, está ligado a problemas familiares, violencia en la familia, ruptura de la pareja y también, por supuesto, el consumo de alcohol y drogas. En el caso de las mujeres, la hemos visto más ligada a ser víctima de violencia e infidelidad por parte de su pareja o de su familia de origen, si es que todavía vive con ellos. Y en el caso de los hombres, se liga más a la incapacidad de poder cumplir con su rol como proveedor
económico de un hogar, ¿no? Entonces, hombres que tienen trabajos que no le permiten ganar lo necesario o que están desempleados y además puede ser concurrente con el consumo de alcohol y drogas, eh, tienden a pensar en el suicidio, y cuando esta situación de no ser un buen proveedor les lleva a perder a su familia, a su pareja, pues esto se incrementa, ¿no? Entonces es diferente. Ahora, ahí yo les estoy mencionando lo que diría como el factor desencadenante de la ideación suicida. Pero para esto hay una serie de factores previos que hacen que ciertas personas sean más vulnerables a estos eventos estresantes y desarrollen ideación suicida. Entre esto es provenir de una familia con antecedentes de trastornos mentales o con conductas suicidas, el haber sido víctima de maltrato y abuso sexual en la infancia y la adolescencia, el tener ciertos rasgos de personalidad más impulsivos, agresivos, ansiosos, tendientes al ánimo negativo, una serie de problemas cognitivos que pasan un poco desapercibidos, que tienen que ver con no son buenos resolviendo conflictos interpersonales, no son buenos tomando decisiones y tampoco son buenos aprovechando la experiencia adquirida en circunstancias novedosas. Es decir, como que no son capaces de aprender de sus propios errores o de sus aciertos para luego repetirlos y tener mejores resultados. Entonces, este conjunto de características, pues luego, si por algo se complementa con un periodo de mala situación en el entorno, pueden empezar con ánimo depresivo, pueden empezar francamente con depresión, con ansiedad, y eventualmente aparece este evento desencadenante, que vamos a decirlo así, es como el colmo. Es muy interesante. Y en complemento a esto, creo que en la actualidad lo que estamos viviendo respecto a la pandemia y el COVID creo que ha pues afectado en gran parte pues todos estos factores de riesgo y estas posibilidades de ideaciones. Entonces, de aquí también nos surge otra pregunta que es si consideras que hubo un gran impacto en la temática del suicidio debido a la pandemia, ¿cómo es que ha afectado? ¿Qué ha cambiado? Tenemos un serio problema en términos de nuestros datos de conductas suicidas. Los datos oficiales los reporta el INEGI 2 o 3 años después de que cierran el año. Entonces, eso quiere decir que los datos del 2020 los vamos a tener a finales del 2022. Y lo que tenemos antes de eso son datos preliminares, se les llamaría datos no consolidados. Además, no tenemos un registro de los intentos de suicidio. Estos, si llegan a los servicios médicos, se catalogan más en razón de la lesión que llevó a la persona a requerir la asistencia. Lo más cercano que tenemos como a datos que pueden ir como al tiempo provienen de los servicios de atención psicológica de urgencias que hay en todo el país. Son muchos números de ayuda psicológica. Y estos números, a partir de la pandemia, identificaron se duplicaron el número de llamadas que recibían. Y en términos asociados a los comportamientos suicidas, que puede ser desde desear estar muerto hasta
tener un plan para matarse, estos se han incrementado un 50%. Entonces, esto quiere decir que la pandemia ha tenido un gran impacto en la salud mental y esto también ha llevado a la mayor predisposición y aparición de conductas suicidas. Em, es importante pensar o reflexionar qué es lo que ha provocado esto. En mi opinión, tiene que ver, por un lado, con la crisis económica provocada por la epidemia. Siempre las crisis económicas incrementan el número de suicidios cerca de un 25% en el país que la padece. Además de la crisis económica, tuvimos el confinamiento y en una sociedad tan colectivista como la mexicana, donde nos es muy importante el vínculo y el contacto social, pues el efecto es mayor, ¿no? Y además de esta reducción en nuestra capacidad de relacionarnos con otras personas, también le tenemos que sumar, y eso es un dato muy difícil de considerar, la cantidad de muertes asociadas a el COVID, que hay casos donde las muertes fueron sumamente dolorosas y dramáticas. Y esto lleva a quienes perdieron a un ser querido por COVID a vivir en una situación de duelo y que en estas condiciones de pandemia es un duelo difícil de elaborar, ¿no? Porque no tuvieron acceso a toda la red de apoyo social que habitualmente se activa ante la pérdida de un ser querido. O bien las casas funerales estaban saturadas, o el número de personas que podían acceder era limitado, y en algunos casos ni siquiera se les permitió un funeral eh, a su ser querido y simplemente fueron depositados sus restos en un lugar para ello, ¿no? Entonces eso yo pensaría que son estos tres aspectos muy importantes y un cuarto que, bueno, tiene que ver con el trastocamiento de la vida cotidiana. Algo que nos mantiene sanos mentalmente es una rutina de la cual estemos conformes y nos haga sentir cierto nivel de bienestar, pero cuando esta rutina se rompe, pues bueno, pues puede haber estos menoscabos en la salud mental de las personas, ¿no? Porque justo ya no pueden hacer lo que estaban acostumbrados a hacer y que les hacía sentir bien. Sí, bueno, creo que con lo que nos comentas, sí terminamos encontrando muchísima relación entre todo lo que está pasando por la pandemia y esta problemática. Creo que sí han aumentado muchas cosillas ahí que contribuyen a la problemática. Eh, Nos surge una pregunta de igual manera. em, Cuando una persona llega a realizar un intento de suicidio, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué, qué es pertinente hacer después de que se ocurre tal acto? Mm, a ver, lo voy a pensar. Si es de manera inmediata, bueno, si es de manera inmediata, hay que acudir a un puesto de urgencias, a un servicio médico, a buscar apoyo. Aún si la persona no tiene una lesión que ponga en riesgo su vida. Es decir, cualquier intento de suicidio amerita una consulta y es el médico el que va a decir, bueno, pues físicamente no pasa nada, pero hay que remitirlo a un especialista en salud mental. Y entonces digo, eso es en lo inmediato. En un segundo momento, lo que hay que hacer es darle apoyo a la persona que intentó suicidarse, una, no juzgándolo,
demostrándole cariño, acompañándolo a buscar la ayuda adecuada para su malestar emocional y, pues, de preferencia, no dejarlo solo. No dejarlo solo no se trata de montarle guardia, sino de acompañarlo y de decirle: "Oye, queremos que te sientas parte de nuestra comunidad, y para eso hay que invitarlo y que participe y que acompañe", ¿no? Entonces, yo pensaría que esos 4 aspectos serían fundamentales. Y uno más, que es también una recomendación, es la restricción de acceso a medios letales, ¿no? Tristemente en nuestro país, pues no tenemos una cultura de tener bajo buen resguardo aquellas sustancias o bien objetos que puedan ser peligrosos. Entonces, pues bueno, es la recomendación de estas sustancias y objetos, habría que guardarlos de manera adecuada. Justamente hace un momento nos estás hablando sobre esta problemática de la cultura mexicana en relación al cuidado de químicos o, bueno, objetos que puedan lesionar a una persona o que puedan ser como herramientas para cometer el acto suicida. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco sobre qué aspectos consideras de la cultura mexicana que contribuyen a la problemática del suicidio? Bueno, si lo pienso solo limitado, la pregunta es complicada. Ok, si lo pienso solo con los medios para cometer el suicidio, tendemos a acumular demasiadas pastillas en casa, tendemos a tener sustancias riesgosas al alcance de cualquier persona y podemos llegar a tener objetos punzocortantes peligrosos también sin ningún cuidado, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos que entender de que estas sustancias son peligrosas, pueden pasar accidentes con niños, con mascotas y también con personas que pasan por un episodio de malestar emocional. Entonces, bueno, lo ideal es tenerlos guardados adecuadamente. Y además también sabemos de que hay lugares en los cuales las personas tienden a intentar suicidarse. Por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara es frecuente el uso de los puentes peatonales y las torres de alta tensión para intentar cometer un suicidio. Entonces, bueno, eso es más trabajo de los, por ejemplo, de los ingenieros, pues, cómo hacer estas estructuras más seguras, pensando que puede haber alguien que intente tener acceso a ellos. En la Ciudad de México, pues también está clarísimo el sistema colectivo metro, como es un espacio donde eventualmente alguien puede intentar acabar con su vida. Eso es la parte de los medios. Y en la parte de nuestra manera cotidiana de lidiar con el suicidio, por un lado, tendemos a estigmatizarlo. Hay una gran cantidad de mitos sobre el suicidio que lo único que provocan es que haya más suicidios. Por ejemplo, el que se quiere matar lo hace y no le dice a nadie. El que solo lo está diciendo nunca lo va a hacer y es una forma de chantaje. El suicidio solo lo hacen adultos y un niño no puede cometer suicidio. Entonces, todos estos son mitos que impiden, por un lado, que las personas que piensan que estarían mejor muertas reciban la ayuda adecuada de sus seres queridos. Porque la respuesta habitual cuando alguien comparte me quiero morir es, pues, no pienses eso, la vida es bonita, la vida es bella. Vamos a decirle que nos vamos por la tangente en vez de sentarnos y decir, a ver, platícame, ¿qué es lo que está pasando en tu vida que te hace pensar
que estarías mejor muerto. Es decir, tendríamos que empezar a hablar más abiertamente del tema con aquellos que lo refieren. Y por otro lado, tenemos que dejar de pensar que el suicidio está ligado a una situación de un trastorno mental. Es cierto que las personas que intentan suicidarse o que lo logran, con un alto porcentaje presentan un trastorno mental, pero ni con mucho. La mayoría de los que tienen un trastorno mental intentan suicidarse. Entonces, no es solo padecer un trastorno mental. Hay otra serie de componentes que participan en esto. Nuestra resistencia a buscar ayuda profesional o paraprofesional cuando padecemos un malestar emocional. La dificultad que tenemos para reconocer que padecemos un trastorno mental o que estamos acudiendo con un especialista de la salud mental. Y todo esto, pues, ¿qué es lo que provoca? Que cuando alguien presenta malestar, no se sienta con la comodidad para compartirlo con alguien o para ir y buscar ayuda aún con los especialistas, porque esta liga que hacemos de un experto en salud mental solo atiende personas con trastornos mentales serios, pues hace que quien pida el apoyo se etiquete a sí mismo como alguien con un trastorno mental serio. Y nadie quiere hacer eso, pues, ¿no? Es un poco como esta idea de que alguien no va al doctor porque no quiere que le digan que está enfermo. Entonces, bueno, es más o menos como esta misma lógica, ¿no? Alguien no busca un experto en salud mental porque eso implica asumir que se requiere la ayuda. Entonces, bueno, estos aspectos culturales nos afectan y hay otra serie de aspectos. Yo no les llamaría ya culturales, pero sí les llamaría socioeconómico-políticos que también inciden. Por ejemplo, hace un par de días salió una nota que el presupuesto de salud mental se redujo a cero en varios estados del país. Y en otros les dieron una cantidad de recursos irrisoria. Entonces, bueno, también eso tiene que ver con una política pública. No tenemos un plan nacional de prevención del suicidio. El año pasado, en el Día de la Prevención del Suicidio, nos lo presentaron. Bueno, nos dijeron que nos lo iban a presentar, pero después ya no pasó nada. Y políticamente, si no hay dinero detrás de una política pública, eso es letra muerta. Entonces, podemos tener un plan de salud mental, pero si no hay dinero para impulsarlo, para echarlo a andar, eso es demagogia. Entonces, bueno, ahí también tenemos este problema de tipo económico, político, que es entendible en este contexto que los recursos que hay para el sector salud se destinan a otras urgencias. Pero, pues en contraparte tenemos esto, ¿no? El que la salud mental no es importante en términos políticos ni presupuestales para el sistema de salud en México. Las prioridades están en otro lado. Respecto a lo que nos comentan, ya para ir cerrando esta sesión, eh, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para prevenir esta problemática del suicidio? Más allá de un plan totalmente detallado a nivel gubernamental que necesite un apoyo económico muy extenso, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como sujetos participantes de esta sociedad para contribuir a reducir esta problemática? Lo voy a poner en dos vertientes. Una, la personal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar nuestra salud mental. Tenemos que tener buenos hábitos en relación a nuestra salud mental. Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, tener actividades lúdicas y
buscar una actividad laboral que nos permita sentirnos lo mejor que sea posible, ¿no? Y buenas amistades y buenas relaciones familiares. No siempre es posible, ¿no? Pero bueno, ese es como lo que podemos hacer en lo personal. Y en lo comunitario es, si nos enteramos que alguien piensa o ha intentado matarse, hay que apoyarlo. Tenemos que sentarnos a platicar con esta persona, a entender lo que le pasa sin juzgarlo y a acompañarlo en este proceso para poder mejorar. ¿Cómo sería este acompañamiento? Pues acompañarlo a que busque la ayuda adecuada para la problemática que presenta, ya sea depresión, ansiedad, un problema de adicciones, vive violencia, no tiene trabajo. Entonces, hay muchas cosas con las que podemos participar acompañando a estas personas porque algo que ellos sienten es que están solos, nadie les va a poder ayudar y que su problema no tiene remedio. Y si nosotros les decimos, bueno, yo te puedo ayudar hasta este punto, tampoco es como poderse comprometer a todos, sino a lo que realmente es posible. Y por otro lado, el intentar pensar con la persona cómo puede solucionar esta situación que le lleva a estar en crisis. Entonces, creo que una sociedad más solidaria ayudaría. También ahí, tristemente, estamos en un fenómeno cultural de ruptura del tejido social por asuntos de la eh, actividad delictiva. En realidad, cuando alguien nos pide ayuda, no sabemos si lo hace de manera honesta o es una manera de intentar conseguir víctimas para luego cometer un acto delictivo. Em, pero bueno, eh, ser una sociedad más solidaria ayudaría mucho a reducir el número de suicidios. Es muy importante entender que el 95% de las muertes por suicidio son prevenibles si se toman las medidas adecuadas en los momentos adecuados. Y pues creo que con eso cerramos. Doctor Luis, le agradezco mucho su tiempo por todo lo que nos dijo, la información que nos ha dicho. Estuvo muy bien todo. Muchas gracias. No sé si quisiera Gracias. dar un mensaje para cerrar esta entrevista. Pues bueno, creo que la prevención del suicidio es labor de todos. Si lo dejamos solo a las autoridades, va a pasar exactamente lo mismo que ha pasado con todas las demás cosas que dejamos solo a las autoridades. Entonces, el suicidio solo se puede prevenir de manera colaborativa entre diferentes actores, la sociedad civil, el gobierno y las empresas, los trabajos, donde todos se pueden hacer sinergias para hacer que estas personas vulnerables las identifiquemos rápidamente y reciban el apoyo adecuado. Y mucho mejor es que no haya vulnerabilidad, ¿no? Pero bueno, utópicamente eso sería lo deseable. Entonces, la prevención es tarea de todos, ¿no? Todos podemos colaborar eh, y en ese sentido es necesario prepararnos para saber cómo hacerlo de la manera adecuada. De acuerdo, pues con eso estaremos cerrando. De nuevo, muchas gracias. Gracias a Agradecemos su ustedes. tiempo.